Génesis capítulo 25. Capítulo 25 de Génesis. Y hemos comenzado nuestra aventura de fe, como lo puedo decir, a través del libro de Génesis, el libro de los principios. Y hemos observado que Génesis es un libro muy atacado por la gente que no cree en Dios, así como el libro de Jonás, así como el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si nosotros, y si tú no crees aún así en el libro de Génesis, entonces van a haber problemas. Pero si tú crees en el libro de Génesis, entonces vamos a estar bien, vamos a creer en lo que dice la palabra de Dios. Y aquí estamos en el Génesis capítulo 25. La muerte de Abraham y también de Isaac, teniendo a dos hijos, Jacob y Esaú. Vamos a ver esta última quizás aventura de Abraham. Y vamos a dividir el capítulo 25 en dos partes para poder entender un poquito más esta historia. La primera parte vemos y podemos subtitularla la última parte de la vida de Abraham y su muerte. Qué trágico, ¿no? Hemos visto buenos capítulos y ahora es su último capítulo. Versículos del 1 al 18, la última parte de la vida de Abraham y su muerte. La segunda parte vamos a ver los hijos de Isaac, que es Jacob y Esaú. Y lo vamos a observar del versículo 19 hasta el versículo 34. Esas dos partes vamos a observar esta noche. Y antes de comenzar, bueno, hemos observado el capítulo anterior, el capítulo 24, de esa bella historia de romance, ¿no? ¿Cuántos nos gustan las historias de romance? No quiero decir la novela, porque entonces nos vamos a ir a una dirección diferente. Pero vemos esta historia de Isaac y Rebeca. ¿Cómo es que ellos se encontraron en esa escena, ¿no? Cuando su siervo de Abraham fue a traer a Rebeca, ¿no? ¿Y dónde la pudo encontrar? ¿Se acuerdan? En un pozo, ¿verdad? Qué hermoso es. Y cuando vio por primera vez Isaac a Rebeca, ¿dónde se encontraba Isaac? En otro pozo, ¿verdad? O sea que la clave es el pozo, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Pero ahora vemos, aquí comienza en este capítulo una nueva generación. Y Abraham se convierte en un gran, que yo puedo decir, historiador, un gran hombre de Dios. Vamos a ver en el primer segmento de la primera parte, del versículo 1 al 4, Abraham se casa de nuevo, y tiene muchos hijos por esta mujer llamada Cetura. Y vamos a observarlo. Y vamos a comenzar en el capítulo 25, del versículo 1, y dice así, y espero que estemos ahí todos, ¿verdad? Y dice así: Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era ¿qué? Cetura. Aquí en el capítulo anterior, hace 2 capítulos, me parece que vimos la muerte de Sara, una mujer hermosa, no solamente físicamente, pero también ¿qué? Espiritualmente. Y Abraham hace duelo, está triste por esta Sara, por la muerte de Sara, pero sigue adelante. Y aquí vemos en el versículo 1 que tomó otra mujer y el nombre de ella era Cetura. Lo interesante de este nombre es que el significado de Cetura significa incienso. Qué bonito, ¿no? Y aquí, viendo a Abraham, ella trajo una nueva y dulce fragancia para la vida de Abraham. Versículo 2 dice: la cual le dio a luz a ¿quién? Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. 6 hijos Abraham tuvo. Wow, imagínense. ¿Se acuerdan que antes no podía tener hijos Abraham? Bueno, sin Sara. Y el hijo de la promesa, ¿quién era? Isaac. Y ahora con esta mujer, Cetura. 6 hijos de ellos, de Abraham y de Cetura. Pero vamos a ver
el desglose que tiene estos versículos. Versículo 3 dice, y Joksán, el hijo de Abraham, engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Asurim, Letusim y Leomim. Casi todos los nombres suenan parecidos, ¿ah? Me pregunto dónde sacarán los nombres, ¿no? A lo mejor de medicinas, ¿no? Pero aquí vemos Joksán, que tiene a Seba y a Dedán, son nietos de Abraham. Dedán obtuvo a Asurim, Letusim y Leomim, que ahora en este caso son los bisnietos de Abraham. Interesante. Versículo 4 dice, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. 5 más miembros de la familia en este caso. En el segundo segmento del versículo 5 al 6 vemos a Abraham tiene cuidado de apartar a Isaac como hijo de la promesa. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 5. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Cuánto dio Abraham? Todo. Y la palabra todo en la palabra original significa todo. Y es interesante. Aquí Abraham, cuando dice que dio todo a Isaac, dio todas sus riquezas. ¿Se acuerdan que Abraham era un hombre muy rico? Y también a Lot, ¿se acuerdan de su sobrino Lot? Que llegó a un punto en que tuvieron que dividirse porque habían pleitos entre los pastores. Y dijo, ¿sabes qué? Lot escoge el lugar porque los pastores aquí están teniendo problemas de tantas cosas que tenemos. Y se dice que ahí observamos en los capítulos anteriores que él era un hombre muy rico. Y aquí dio todas sus riquezas. No solamente eso, también la tierra que Dios le había prometido. Todo eso se la dio a Isaac, porque él era el hijo de la promesa. Ahora es algo interesante aquí cuando dice que Abraham dio todo cuanto tenía Isaac. Yo puedo entender algo, que nosotros debemos como cristianos pasar ese legado que nosotros tenemos, esas promesas que Dios tiene para nosotros, para la siguiente generación. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? La pregunta es, ¿hemos estado dedicando tiempo con nuestros hijos para darles todas esas riquezas espirituales que Dios nos da a través de su palabra? Y se las estamos delegando a ellos. Esa es la pregunta. Esta acción e interés es un ejemplo para todos nosotros como padres de familia, y no solamente eso, pero también como líderes. ¿De qué? De poder ver, así como Abraham le dio todo a Isaac, creo que también nosotros debemos de hacer lo mismo, de legar todo a nuestros hijos, esas riquezas, esa pureza, ese poder, esa bendición transmitida a la siguiente generación. Y les voy a decir esto, si realmente nosotros no lo estamos haciendo, ¿saben quién se está encargando? El mundo. El mundo se está encargando de hacer eso. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer de nuestra siguiente generación? ¿Qué va a pasar con esa generación? No recibir esas riquezas. Versículo 6 dice, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. ¿Se dan cuenta? Él como que les dijo, ustedes a un lado, aquí está el hijo de la promesa. Ahora me doy cuenta aquí, así como Setura, ¿se acuerdan de la mujer Agar, de la sierva egipcia, que tuvo un hijo también de Abraham? ¿Se acuerdan? Que Sara quiso ayudarle a Dios y dice, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no te llegas a Agar? Y vemos, y creo que eso va a ser, ese es el hijo de la promesa. Y ellos no consultaron con Dios, ¿y qué pasó? Hay ahí un error muy grande que hasta la fecha estamos viendo los problemones. Pero aquí dice, Setura, así como Agar, era una concubina.
La condición de ella y sus hijos era inferior a la de Sara e Isaac, porque Dios tenía un plan especial para ellos, Sara e Isaac. Por eso Abraham les dio dones. Ahora, puede decir, bueno, ¿qué son dones? No son donas, ¿no? No son donas que venden allá afuera. Pero lo más probable, dones, es que fuera una herencia suficiente como para que cada uno estableciera su propio ganado lanar o su propio ganado vacuno, ¿no? El ganado lanar, que son las ovejitas, las vacas y todas esas cosas. Eso fue. Abraham dio lo suficiente para esas personas. El tercer segmento del versículo 7 al 11, vamos a ver la muerte de Abraham y su sepultura. Versículo 7 dice: y estos fueron los días que vivió Abraham. ¿Cuántos años? 175 años. ¿Cuántos quieren vivir esa edad? 175 años. Creo que ya no hay hasta la fecha, ¿verdad? Esos no días, ¿cuántos años? 175 años. Abraham vivió 37 años más después de la muerte de Sara. 37 años más vivió en este caso con Setura. Un buen tiempo, ¿no lo creen? Versículo 8 dice: y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Me gusta cómo describe la muerte de Abraham. Qué hermoso sería que cuando nosotros muramos pudieran decir lo mismo. Y exhaló su espíritu. Josué exhaló su espíritu y vivió y murió en buena vejez, ¿verdad? Anciano y lleno de años, y fue que unido a su pueblo. Aquí cuando dice y exhaló el espíritu y murió Abraham, en este caso, si podemos ponerlo de esta manera, Abraham se va de la escena, siendo uno de los hombres más importantes de la Biblia. Si ustedes se dan cuenta, podemos observar que el nombre de Abraham se menciona 70 veces en el Nuevo Testamento. Eso es lo importante que es Abraham. Claro que Moisés se lo lleva por 10, no 80 veces más. Pero he aquí este gran hombre, el amigo de Dios, ¿se acuerdan cómo lo llamaba? El padre de la fe, lleno de años, en buena vejez. Y cada vez que yo escuché este versículo, siempre me viene ese versículo en Eclesiastés, que Salomón le da un consejo a la juventud. Dice: acuérdate en los días de tu juventud de tu Señor, antes que lleguen los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Creo que aquí Abraham pudo estar contento en las cosas que tenía, esas cosas espirituales, y murió en buena vejez. Cuando nosotros escuchamos de gente ya grande, cuando escuchamos las grandes historias, esas aventuras de fe, de las cosas que pudo hacer a través de Dios, y qué hermoso es verlo de esa manera, en lugar de verlo en el lado opuesto, ¿no? De que cuando tu nieto te diga: abuelo, cuéntame de tu historia. Ay, mejor vamos a ver la movie, ¿no? Vamos a ver la película. ¿Por qué? Porque no tengo en ellos contentamiento. Pero aquí este gran hombre. Fíjense cómo lo pone un tal llamado Clark. Da un buen elogio a Abraham. Fíjense, escuchen esto. Sobre todo, como un hombre de Dios se queda sin rival. Por eso, bajo la más alta y perfecta de todas las dispensaciones, el Evangelio de Cristo Jesús, Él está puesto y recomendado, escuchen esto, como el modelo y patrón según el cual la fe, la obediencia y la perseverancia de los seguidores del Mesías se deben conformar. Qué
pero aún así nos anima. Lector, mientras admires el hombre, no se te olvide el Dios que lo hizo tan grande, tan bueno y tan útil. Aunque Abraham no tenía nada que no había recibido, de la misericordia inmerecida de Dios procedía todas sus excedencias. Pero él trabajaba junto con Dios y así no recibió la gracia de Dios en vano. Y claro, nos exhorta en esta forma: ve tú, cree, ama, obedece y persevera de la misma manera. Hermoso, me gusta. Regresando al versículo aquí cuando dice, y fue unido a su pueblo. Esto nos da a entender que el pueblo de Israel, desde la antigüedad, creyeron en la vida después de la muerte. Fíjense lo que dice 2 de Samuel 12:23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hebreos 11, del 13 al 16 dice acerca de esto: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Se acuerdan de esa frase que siempre vemos en Abraham? Que él era ¿qué? Extranjero y peregrino. A pesar de tener riquezas, él siempre fue extranjero y peregrino. Versículo 14 de Hebreos, capítulo 11, dice así: porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, y esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa es nuestra esperanza también. Amén. Versículo 9, regresando al capítulo 25 de Génesis, dice así: y los sepultaron, ¿quién? Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. ¿Se acuerdan de la historia que vimos que Abraham compró ese lugar, ese pedacito de tierra? ¿Para qué? Para dar sepultura a Sara. Y no solamente eso, pero también él fue sepultado. Y hasta la fecha está ese lugar. Y lo interesante de que ahí mucha gente, muchos patriarcas fueron también sepultados. Y aquí quedó. Versículo 10 dice: heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham, Sara, su mujer. Aquí habla de quién? De Isaac e Ismael, los dos hijos mayores. ¿De quién? De Abraham. ¿Quién fue mayor? ¿Ismael o Isaac? Ismael, ¿no? Y después Isaac. Pero estas dos personas se encargaron de darle sepultura. Versículo 11 dice así: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac, ¿dónde? Junto al pozo del viviente que me ve. Ese lugar fue donde conoció a quién, a Rebeca, ¿no? ¿Se acuerdan? Fíjense, se quedó ahí. Eso es bonito. Y más el significado que tiene este pozo, del viviente que me ve. Dios nos ve. Él no se olvida de nosotros. A pesar que estás tú ahí llorando muy fuerte: Señor, ya te olvidaste, pobre de mí. No,
Él nunca se olvida de ti. Y aquí vemos el legado que ha sido transmitido de Abraham, ahora ¿a quién? A Isaac. Abraham ahora está fuera de la escena, pero ahora sigue Isaac. El cuarto segmento, del versículo 12 al 18, vamos a observar la vida y descendencia, no de Isaac, de Ismael. ¿Se acuerdan de Ismael? Que aún así Dios también le prometió que iba a tener una gran descendencia. Fíjense lo que dice aquí, versículo 12, y sucedió. He aquí lo que Dios le dijo a Ismael y a Agar, esto se cumple. Versículo 12 dice así: estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sedar, Abel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedem. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres, por sus villas y por sus campamentos. ¿Cuántos? 12 príncipes por sus familias. Y aquí se cumplió. Así tal y como lo dijo Dios, aquí se está cumpliendo. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Aquí también vemos a Ismael también salir de la escena. Engendró estas 12 familias y aquí también vemos la muerte de Ismael. La segunda parte de este capítulo la vamos a observar del versículo 19 al 34. Los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú. Si se dan cuenta, a pesar de que Ismael no fue el hijo de la promesa, fue el hijo mayor, él también es sacado de la escena. ¿Por qué? Porque Dios desde el principio, Él había prometido un hijo a Abraham, y este fue Isaac. Ya que vemos la continuación, Dios continúa en su plan. Y vamos a observarlo, vamos a ver el primer segmento, del 19 al 26, vemos la concepción y nacimiento de Jacob y Esaú. Y fíjense, estos son, versículo 19, los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, eso ya lo sabemos, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Imagínate, 40 años. Pues no estaba tan joven, ¿no? Ya tenía sus añitos por ahí. 40 años. En la segunda parte dice, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y a veces nosotros vemos, cuando se hablaban en aquellos tiempos de una persona, le decían de quién era hijo, de tantas cosas, porque a lo mejor no tenían tanto de modo de identificarse, ¿verdad? Y ellos se podían identificar de esta manera. Versículo 21 dice así, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Qué hermoso es, ¿no? El esposo orando por su mujer, que era ¿qué? Estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y aquí vemos cuando dice que oró Isaac por Rebeca porque era estéril.
Vemos que aún así el hijo de la promesa no viene fácilmente la promesa, sino que también viene a través de la oración y esperar. ¿Se acuerdan que le pasó a Abraham también? Tuvo que esperar por casi 25 años. Y ahora también vemos a Isaac. Pero las oraciones de un marido por su esposa tienen un poder especial. Versículo 22 dice así: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Es algo interesante que, si te das cuenta, vemos la diferencia de Sara y Abraham. Si se dan cuenta, aquí observamos que primeramente Isaac está en oración. ¿Y qué está haciendo Rebeca? Consultando con Jehová, ¿verdad? Y creo que es bueno que nosotros aprendamos de esa manera, de no hacer las cosas por nuestra propia lógica o porque yo sé cómo se hacen las cosas, sino que nosotros debemos de aprender de esto. Así como el gran líder Isaac oró, y así como Rebeca también consultó con Jehová. Mientras buscaba aquí, observamos Rebeca a Dios. Jehová le habló cuanto a los hijos que estaban en su vientre. Y esto es en relación con la palabra eterna de Dios. Dios nos da aún un don único para escuchar perfectamente su palabra. Y eso es, nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios. Y nosotros debemos de la misma manera consultar con ella. Ese es nuestro manual. Y fíjense lo que dice el versículo 23. Y le respondió Jehová. O sea que si yo oro y si yo veo, observo, leo la palabra de Dios, ¿saben qué va a pasar? Dios nos va a ¿qué? A contestar. Y aquí está. ¿Y qué dice? ¿Y qué respondió Jehová? Cuando tú escuchas en la Biblia y Jehová dijo, es bueno que realmente nuestras orejitas se paren así bien puestas, porque cuando dice Dios algo, híjoles, directamente, no hay intercesores, Él va directo a las cosas. Y fíjense lo que dice aquí Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Aquí cuando dice 2 naciones hay en tu seno, o sea que ella va a tener ¿qué? Gemelitos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido gemelitos o hemos visto gemelitos? Y aquí dice, y es fácil de entender, ambos de los gemelos serán padres de una nación. Y como dice aquí, uno será más grande que el otro, y el menor será más grande que el mayor. Eso es algo diferente. Y aquí cuando dice, y el mayor servirá al menor, Dios eligió ir contra la manera más común, de que el menor sirviera al mayor. Eso no era lo que realmente era normal, si lo podemos decir en aquellos tiempos. Fíjense lo que dice Romanos 9, del 10 al 13. Pablo usa esta elección de Jacob sobre Esaú antes de su nacimiento como una ilustración de la elección soberana de Dios. La elección de Dios de Isaac en vez de Ismael no parece más lógico. Aún así, su elección entre Jacob y Esaú en cuanto a cuál sería el heredero del pacto de salvación de Dios es igual de válido, aunque parece no tener tanto sentido. Pablo señala que la elección de Dios no se basaba en las acciones de Jacob o de Esaú. No se trataba de quién se portaba mejor o quién no se portaba mejor. No, eso era.
Esa elección no fue así de Dios. Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que nacieran los niños. Es importante que nosotros observemos esto. Antes de que nacieran esos niños, Dios ya tenía esa decisión. Y repitió su decisión mucho tiempo después de que Jacob y Esaú se habían pasado del mundo. Fíjense lo que dice Malaquías 1, 2 y 3. Y dice así: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No eras Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad por los chacales del desierto. Y viene esta pregunta, fíjense: ¿es justo que Dios ama a uno y odiar a otro? ¿Escoger uno y no al otro antes de que nace? Y cuando tú estás leyendo esta historia, siempre se te viene a la mente, ¿por qué? Cuando yo la leí por primera vez este pasaje, dije, se me hizo un poco difícil de entender, de poder entender esta historia, que humanamente podríamos decir, es injusto. Debemos tomar el amor y el odio de que aquí habla Dios como teniendo que ver con su propósito en escoger una para ser el heredero del pacto de Abraham. En este sentido, la preferencia de Dios se podría tomar como una muestra de amor hacia Jacob y odio hacia Esaú. Ahora, la idea real que está aquí es más que aceptar y rechazar, como nosotros podemos entender. Si podemos poner en estas palabras, como dice aquí en la escritura, amar y odiar. Pero encontré esta frase interesante de un ministro de Dios llamado Spurgeon. Y fíjense lo que dijo esta historia. Una mujer dijo una vez al señor Spurgeon, un ministro de Dios: no puedo entender por qué Dios diría que odiaba a Esaú. No lo puedo entender. ¿Por qué Dios dijo eso? Contestó Spurgeon: no es lo que se me hace difícil, Señor. Mi problema es entender cómo Dios podría amar a Jacob. ¿Cómo Dios podría amar a Jacob? Y más adelante vamos a entender un poco mejor esta historia. Nuestro gran error es considerar las elecciones de Dios en pensar que Dios escoge por razones arbitrarias, como si fuera alguien que escogería al azar. ¿Te acuerdan cuando ustedes jugaban a los partidos de soccer y empezaban ahí? O cuando no conocías a alguien, pues tú lo veías por su físico, pues se veía fuerte. Pues tú. Y al pobre gordito nos dejaban ahí solitos en la banca, ¿no? Yo tengo mis zapatos, no, ni siquiera. Y ya, pues ya el último octavo, pues yo me lo llevo, ¿no? Y todavía te ponían en la banca, ¿no? Y a veces te agarraban al azar. Pero no era así. Y eso nosotros como lo podemos ver en este versículo. Pero más adelante vamos a entender. Versículo 24 del capítulo 25 de Génesis dice así: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. He aquí ya están sucediendo las cosas. La verdad de la promesa que no se veía, que no se podía ver, pero ahora sí se ve. Versículo 25 dice: y salió el primero, rubio, güerito, ¿no? Y era todo velludo,
como una pelliza. Y llamaron su nombre, ¿qué? Esaú. O sea que Esaú estaba velludín, ¿no? Estaba velludo. Versículo 26 dice así: después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. En este caso, otras traducciones dicen el tobillo de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Imagínense, también estaba grande ya. Ahora aquí, cuando nosotros vemos a Esaú, se refiere al primogénito que era velludo, y a Jacob se refiere a la manera que el segundo nacido se sujetó del tobillo de su hermano. Ahora, es interesante acerca de Jacob, cuando vemos la frase que él se sujetó al tobillo de su hermano. En aquellos días, si tú escuchabas esa frase, quería decir que la persona era una persona tramposa, una persona estafadora, un bribón, no era un cumplidor. Imagínense. Quizás ese era el concepto que tenían con este Jacob. Y vemos aquí también, aún así, pasaron unos 20 años antes de que tuvieron hijos. Oró Isaac, y después su oración fue contestada 20 años después. Mi pregunta es: ¿cuándo fue la última vez que oraste y todavía estás orando? ¿Y cuánto tiempo te está tomando? ¿21 años? ¿25 años? ¿30 años? A veces nosotros nos esperamos cuando ya son 2 días, ¿no? O cuando abrimos nuestros ojos, ¡ay! Hasta Dios. A veces cuando nosotros queremos orar, ya queremos cuando abra mis ojos, ya quiero verlo ahí enfrente, ¿no? Queremos que Dios conteste de esa manera. Pero ¿sabes qué? Dios te dice: espera, espera. En el segundo segmento del versículo 27 al 28 vamos a ver los caracteres diferentes de Jacob y Esaú. 2 gemelos, pero 2 caracteres diferentes. Versículo 27 dice así: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Ay, qué hermoso, ¿no? Ahora, no quiere decir que fue diestro en la casa trapeando y lavando los trastes. No es la casa de hogar, es la casa de cazar animales, ¿no? Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y tampoco quiere decir que andaba ahí en las tiendas comprando ropa y cosas así. No malentiendan eso, ¿verdad? Porque ya saliendo de aquí, no, tengo que ser como Esaú, diestro en la casa, ¿no? El hombre, ¿no? Y la mujer, vamos a ser como Jacob, ¿no? En las tiendas tengo que estar. No. Dice que habitaba en tiendas. Dice: llamó Isaac, ¿a quién? ¿A quién amó Isaac? A Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. Cada quien tenía su hijo favorito, ¿no? Vemos aquí 2 personas totalmente diferentes en su personalidad y también en gustos. Ahora, aquí cuando dice que Jacob era varón quieto, la palabra hebrea para quieto lleva el sentido de completo, una persona completa. Y es muy interesante y es muy importante que nosotros aprendamos de esto. Jacob, una persona completa. Algunas traducciones en inglés se dice que es manso, no menso, manso. La palabra hebrea aquí en manso se usa también con Job.
En Job 1:8 dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que se menciona aquí de Job? De la misma manera aquí observamos a Jacob, esa persona quieta, esa persona completa. En el tercer segmento vemos 29 al 34, Esaú vende su primogenitura a Jacob. Versículo 29 dice así, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Ahora, siempre creo más que pasa con los hombres, ¿no? Cuando llegan de trabajar, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo primero que piden? ¿Qué hiciste de comer? ¿No? Cosas así. O vienes así como una cara de fuchi, ¿no? Y a veces veo los comerciales de los sneakers, de los chocolates esos que venden aquí, ¿no? Todo, a veces yo me siento, voy a dormir eso ya sé, ¿no? Me confieso. Pero vienen así enojados, ¿no? Y estoy enojado y yo quiero comer. Ya después de la comida ya pienso mejor. Thank you. Gracias Dios por esto. Pero es así. Ahora piensen en Esaú, viene del campo. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado en el campo? Yo trabajé en el campo hasta me dio calentón unas veces. Pero es duro, es difícil trabajar en el campo. Estar sudando ahí, ¿no? Cansado también. Y como cristiano hasta cantas cansado del camino. Y llega aquí a Esaú. ¿Y qué es lo que hace? Le dice a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu ¿qué? Primogenitura. Inteligente Jacob, ¿no? Ahora pónganse a pensar ahí Jacob en la cocina, ¿no? Ahí partiendo las verduritas, las lentejitas, todas esas cosas, ¿no? Y algo interesante que pude observar de este guiso rojo, y más adelante podemos observar que se menciona que eran lentejas, ¿no? Dije, ¿lentejas realmente eran lentejas? Si realmente era ese lo que significaban las lentejas. ¿Cuántos les gustan las lentejas? A mí más o menos, ¿no? Solamente si le pones tocino y toda la cosa, está mejor. Pero dije, lentejas, pues para vender una primogenitura es algo tan valioso que ahorita lo vamos a ver. Pero viendo ese guiso, dije, pues no está tan apetitoso como se digamos, así como lo puedo observar. Pero yendo un poquito más adelante, vimos que, y se dice que en aquellos entonces, este guiso rojo era como las lentejas con sus verduritas, pero lo más que me agradó cuando dije, eso está suave, no me gusta, lo voy a hacer. Es que le echaban borrego, piezas de borrego, de carne. Dije, está interesante eso, a mí me gusta mucho el borrego. Entonces dije, con razón, se dio Esaú su primogenitura, ¿no? Pero vemos aquí que Jacob responde, véndeme en este día tu primogenitura. Aquí Jacob sabía el valor que tenía esa primogenitura. Era muy valioso. En Deuteronomio 21:17 y en Primera de Crónicas 5 del 1 al 2 nos cuenta que la primogenitura se involucraba una dinámica material y espiritual. El hijo de la primogenitura recibía una porción doble de la herencia. ¿Cuántos de ustedes les gustaría recibir eso? Doble, ¿verdad? Y no solamente eso, también se convertía en la cabeza de la familia. Y el líder espiritual cuando se moría el padre. La pregunta ¿era valioso? Bastante, ¿no? Yo pienso que con lo primero dicen, con el primero me conformo, ¿no? Pero ese era lo valioso. En el caso de esta familia, la primogenitura, si nosotros lo vemos humanamente,
determinaba que heredaría el pacto de Dios hizo con Abraham. Sería con quien, supuestamente, si lo dejamos llevar así como se establecía que el hijo mayor, en este caso sería Esaú, pero no fue como Dios lo dijo de esta manera, desde antes. El pacto de una tierra, de una nación y el Mesías que ha de venir. Versículo 32 dice así: entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y creo que ahí está la clave. Yo me voy a morir. Esaú no estaba pensando tanto que tiene tanta hambre que va a morir. Eso no estaba diciendo. Sino que dice, bueno, ¿de qué me sirve la primogenitura si realmente pues me voy a morir? ¿Qué es lo que hizo en sí? Menospreció eso. Él menospreció esa primogenitura. Y es cuando yo lo veía con este ejemplo, que cuando yo estaba en México, en la Ciudad de México, en las escuelas vendían desayunos para los estudiantes. Y tenían esos desayunos, pero lo que hacía la mayoría de los estudiantes es que ellos canjeaban esos desayunos afuera de la escuela después por un barquillo de nieve, de limón. Entonces estaba esta persona vendiendo nieves y pues uno no tenía dinero. Dice, ¿sabes qué? Te cambio mi leche y galletas y todo lo que está en mi desayuno por un barquillo de limón. Y el hombre, pues vamos, ¿no? Y haciendo. Y bien contento te ibas con tu barquillo de limón, ¿verdad? Pero ¿dónde está la nutrición? Y de la misma manera, y como estudiantes, en aquellos entonces no veíamos la importancia de ese desayuno. De la misma manera aquí, Esaú está menospreciando lo que Dios le está ofreciendo. Versículo 33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día. ¿Qué es lo que hizo? Y él juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Ve ahí el negocio, ¿no? Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de sus lentejas. Y él comió y bebió. Y se levantó y se fue. Así, y ahí está la palabra, menospreció Esaú, ¿qué? La primogenitura. Ahora, cuando dice aquí, júramelo en este día, era injusto que Jacob hiciera esto. Seguramente está actuando como alguien que sujeta el tobillo, ¿verdad? Cuando tú quieres detener a alguien, ¿qué haces? Lo agarras y lo júramelo, ¿no? Está siendo un tramposo aquí, aprovechándose de su hermano. Ahora, Jacob era culpable de planear según la carne un plan para obtener algo que Dios ya había dicho que era suyo. Ahora sí, debemos recordar que la culpa de Esaú es mucho más grande. ¿Y qué fue? El menosprecio. Ahora yo puedo ver que esta transacción fue una transacción que ilícita. Una transacción ilícita. ¿Por qué? Porque Jacob estaba comprando algo que ya era suyo. Eso fue. ¿Cuántos de ustedes han comprado algo que ya es de ustedes? Nadie, ¿verdad? Porque tengo que comprarlo así es mío. Y Esaú estaba vendiendo algo que no le pertenecía. Ahí vemos la perspectiva diferente. ¿Sí lo ven? Y aquí dice que él vendió a Jacob mi primogenitura. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la vendió Esaú?
La historia nos muestra que los hombres, y escucha esto muy cuidadosamente, que los hombres prefieren ilusiones en vez de la realidad. Escogen tiempo en vez de escoger la eternidad. Y eligen los placeres del pecado por un tiempo, en vez de elegir el gozo de Dios, que es eterno, que es para siempre. Los hombres leerán basura en vez de la palabra de Dios, y adhieren a un sistema de prioridades que deja a Dios fuera de sus vidas. Multitudes de hombres gastan más tiempo afeitándose que lo que gastan en sus almas. Y una multitud de mujeres dan más minutos para maquillarse que para su vida espiritual. Los hombres siguen vendiendo su primogenitura por un guiso. Mi pregunta es para nosotros, ¿estamos haciendo lo mismo? Y creo que es importante que nosotros podamos obtener esas bendiciones espirituales que Dios nos ofrece. La pregunta podría decir, bueno, ¿cuál es la primogenitura que nosotros podemos menospreciar? Fíjense lo que dice Efesios 1, del 3 al 14. Y tú lo vas a leer en tu casa. Pero aquí nos muestra que un tesoro de riquezas es nuestra primogenitura en Cristo Jesús. Y escucha esto, ¿qué es la primogenitura? Toda bendición espiritual, las bendiciones de ser escogidos en Jesús, la adopción en la familia de Dios, la aceptación de Dios en Jesús, rendición de nuestra esclavitud al pecado, las riquezas de la gracia de Dios, la revelación y conocimiento del misterio de la voluntad de Dios, una herencia eterna, la garantía que el Espíritu Santo mora en nosotros ahora mismo. Eso es. Y todo eso lo estamos menospreciando. Y creo que es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. No aceptar cualquier guiso, sino que nosotros podamos mantener esa primogenitura que Dios nos ha dado. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Hemos observado, Señor, que así Esaú, Padre, pudo menospreciar algo tan importante, Señor. Pero sabemos, Padre, y entendemos tu soberanía, Señor. Y aún así, lo que tú ya tenías planeado con anterioridad, Señor, no fueron por sus acciones, sino, Padre, tú ya sabías todo.